hoy vamos a mirar las herramientas para una estrategia global. Lo vamos a ver desde el punto de vista de este cuadro de mando integral en un momento determinado frente a las tomas de decisión y acción para poder tomar las decisiones que sean necesarias en un momento determinado, que ya tengamos un mercado interno viable o que empecemos un negocio y tengamos un mercado viable para empezar a internacionalizarlo, que hoy en día es lo que quiere la gente en un momento determinado, ya sea de manera mediática, ya sea de manera offline. Entonces, desde ahí lo que yo pretendo hoy es que ustedes empiecen a comprender, porque esto es una punta de un iceberg, los métodos y estrategias que se pueden utilizar para generar las acciones necesarias para que vayamos a buen puerto frente a las acciones que hagamos en el desarrollo organizacional, ¿vale? Entonces, desde ahí empezamos con la perspectiva del cliente, que es muy importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, las necesidades en general de una organización es realmente llegarle al cliente. Ese es el principio y el fin. Entonces, frente a cualquier negocio. Entonces, ahí tenemos que mirar son los métodos y la estrategia para generar esa satisfacción ante esas necesidades que tenga el cliente, ¿no? Y segmentar un estudio de mercado que nos ayude a nosotros para tener una luz frente a cómo llegarle a este cliente de la mejor manera, que es lo que necesitamos para sobrevivir y desarrollarnos. Entonces, desde ahí empezamos ya a hablar, ya lo hablé de manera corta, ahora voy a poderme expandir un poquito más, en que debemos tener un número relevante de indicadores, ¿vale? Y que digamos, es mejor, a veces digo yo, puede excederse uno, sí, pero es mejor excederse un momento determinado en los indicadores frente al término del cliente que quedarse sin información o variables que nos pueden ayudar a medir a ese cliente para darle respuesta a, digamos, todas estas cuestiones básicas relacionadas con el mercado, la competencia y las acciones afín para el desarrollo de nuestros clientes. Entonces, algunos indicadores que podemos observar a nivel general para luego ir ya, digamos, colocándolos de una manera más segmentada de acuerdo a la necesidad de la organización, del tipo de organización, es el volumen de clientes. ¿Qué significa eso? Conocer el número de clientes que pasan por nuestra organización, ya sea offline, ya sea online, es un dato básico que nos va a ayudar a nosotros a analizar si la organización, si mi empresa, si mi negocio está creciendo. Digamos, si se mantiene estable o está perdiendo clientela. Entonces, alguno de estos indicadores puede utilizarse y digamos que podemos generarlo desde el punto de vista del número de clientes, por un lado, el porcentaje de clientes nuevos, ¿vale? El porcentaje de pérdida de clientes. Entonces, desde ahí podemos hacer un análisis de los ingresos provenientes de cada uno de los segmentos del mercado. Esto para hacer algo muy rápido, pero que sea muy bien. Esos tres ítems, desde el punto de vista del volumen de clientes, me va a ayudar ya. Y es algo muy sencillo. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Cierto? ¿Cuál es el número también de personas a las cuales se está perdiendo? Entonces, desde ahí generar una acción en donde yo medio si estoy creciendo o no estoy creciendo. Ahora, hoy en día existen los programas, yo se los dije a ustedes en otra clase, por ejemplo, en el tema de marketing digital, que eso no lo mide un sistema automático. Pero si yo tengo mi negocio offline, yo tengo que también tener un modelo en donde yo pueda cuantificar las personas que entran, salen y permanecen en mi organización, ¿cierto? Porque al fin y al cabo lo que yo quiero es fidelizar. ¿Y qué significa fidelizar? A un cliente que vuelva, que quiera más, que quiera algo nuevo de mí, de mi empresa, de mi marca, ¿vale? Ahora, la satisfacción del cliente. Estos indicadores nos deben ayudar a conocer el grado de satisfacción que tiene el cliente y desde ahí hacer un análisis, digamos, con el producto o el servicio que le estoy ofreciendo. ¿Y qué es lo que busca realmente el cliente? O sea, esa información clave para mejorar y diseñar mejores estrategias. La satisfacción del cliente, digamos, suele ir asociada a factores condicionales como el precio, no hay que negarlo, la calidad y el tiempo de respuesta. Esos son los tres ítems que ustedes deben estar midiendo constantemente en cualquier negocio, desde un pequeño restaurante hasta no sé, la mega empresa de producción de X o Y cuestión. Porque algunos de los indicadores que usted puede utilizar son la disminución o el aumento del número de quejas. Eso nos puede ayudar muchísimo. Y reclamaciones, ¿no? Y el tiempo medio de respuesta que tenemos a esos clientes y el porcentaje de cumplimiento de promesas, que muchas veces aquí yo he notado que las empresas, digamos, no miden muchas veces. Yo digo, bueno, ustedes tienen problemas con los clientes, eso le pasa a toda empresa, entonces toda empresa la tiene clara.
Listo. Pero doctor, ¿cómo mide usted el cumplimiento de las promesas? Pues, no sé, yo le digo, ojo, hay unos modelos de medición. El muchas gracias. El, oiga, discúlpenos, pero haga clic acá si le parece bien lo que hicimos para ayudarle. Por supuesto, estamos para mejorar. De antemano le agradecemos y ya haga un clic porque sí o porque no. Y desde ahí podemos generar unas líneas de acción y porcentaje, ¿vale? La retención y la fidelización de clientes. Como lo había hablado hace un momento, el objetivo de su organización, de su futura empresa o de su actual empresa, debe centrarse en captar nuevos clientes. Sí, pero también conseguir que esos clientes vuelvan y les sean fieles. Entonces, para ello debo conocer esos datos y debo seleccionar indicadores, como por ejemplo el porcentaje de clientes que regresan con frecuencia. Como ustedes casi siempre todo lo están ya sistematizando. Ustedes deben tener en el sistema cuántas veces viene el cliente. Y de hecho, yo les digo una cosa, buscar estrategias las cuales nos ayuden con esos indicadores a optar. Ejemplo, que digamos, ay, y que no se espere, que sea un golpe para el cliente, un cliente que volvió 3 veces, ejemplo, a un sitio que yo tengo para venderle hamburguesas. Y decirle, oiga, usted ha venido 3 veces, muchísimas gracias por confiar en nosotros y qué rico que le gusta nuestro sabor. La próxima vez que venga, por favor, le vamos a tener una malteada. O sea, ¿qué estamos diciéndole al cliente? Va a volver una cuarta vez, ¿vale? Le vamos a dar una malteada, pero ¿a qué va a volver ese cliente? A comprar la hamburguesa. Y además de todo, el cliente, antes de darle ya la malteada, ya tiene una expectativa, sino que aquí verla que era el sitio. Me encanta ese sitio, o sea, me van a dar una malteada la próxima vez que venga. Y ojo ahí, lo importante es que usted cumpla. Cuando vuelva ese cliente, el cliente le dice, pero por favor, cuando vuelva, nos dice y nos cuenta. Esto no es para que lo sepa todo el mundo, es para que usted venga. Y con los que venga, le vamos a tener la sorpresa de su malteada. Fantástico, ahí está. Es un tema que sencillamente nos va ayudando a que un pequeño negocio se vaya agrandando. Ahora, ya si lo vemos desde otros puntos de vista, otro tipo de negocios, otro tipo de servicios, pues tenemos que buscar las estrategias que fidelicen al cliente. Y ahora mirar la rentabilidad del cliente. ¿Qué significa? El volumen de cliente o la frecuencia con la que acuden no son determinantes para conocer el grado de rentabilidad de los clientes. ¿Por qué? Porque no siempre el que más veces acude es el más rentable. Para poder controlar esa información, es conveniente seleccionar indicadores como el número de ingresos por pedido, por ejemplo, el tiempo destinado en operaciones o devoluciones, ¿sí? Que se han efectuado. Porque así es de sencillo, más que todo en estos momentos y en esta coyuntura, donde todo se está haciendo de manera virtual, puede suceder muchísimo. Entonces, desde esas acciones es cuando nosotros podemos generar las líneas eh, para que podamos empezar a generar las líneas de acción y desarrollo para analizar muy bien hasta dónde está llegando nuestra organización. Vale. Entonces, desde ahí tenemos que hacer un análisis, también pensando en términos globales, de esa perspectiva de los procesos internos. Ya vimos la primera perspectiva, porque yo tengo un negocio, y es mis clientes. ¿Se acuerdan? Entonces, ya en esta categoría, ¿qué es lo que yo hago? En esta categoría debo identificar los objetivos estratégicos que están relacionados directamente con los procesos claves de la organización, de los cuales depende cubrir las expectativas, tanto de accionistas como el de los clientes. Listo, ahí está escrito. ¿Qué significa? Que por lo general el diseño de los indicadores de esta perspectiva se realiza cuando se ha definido los mismos para la perspectiva, ejemplo, financiera, y los del enfoque del cliente. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando un poquito sobre ese tema? ¿Vale? De cómo nosotros nos fijamos en los diferentes derroteros y también de las acciones críticas que se manejan frente a las tomas de las decisiones, para desde ahí entender cómo manejar los temas financieros, la reingeniería, ¿cierto? O las acciones de coordinación y desarrollo organizacional. Teniendo en consideración eso, lo que estamos viendo en este momento es que si tenemos esa perspectiva financiera, por ejemplo, y ese enfoque del cliente que estamos viendo ahorita, se debe buscar una alineación de las actividades de colaboradores con el proceso en la clave de la organización para establecer los objetivos estratégicos, o sea, mi equipo, ¿sí? Porque de esta manera puedo revisar y mejorar los procedimientos internos que conforman la cadena de valor, la cual tiene como inicio el proceso de la innovación en un momento determinado, si me quiero internacionalizar, por ejemplo, siguiendo los operativos y terminando con el servicio postventa, que va a brindar un valor agregado a ese cliente. Entonces, digamos que ahí qué es lo que yo estoy buscando. Un rubro en ese cuadro de mando, digamos, por ejemplo,
que esté adecuado y diseñado para generar la operación de la organización, de la empresa, de su negocio, y que se vaya desarrollando y tomando como punto de partida la cadena de valor, ese modelo de negocio en el cual se basan las actividades de la empresa. Y podemos mencionar, digamos, desde ahí podemos mencionar algunos procesos en esta perspectiva, como están ahí. Digamos que son esos procesos de innovación, procesos operativos y los procesos postventa. Cuando miro los procesos de innovación, por ejemplo, podemos mirar los porcentajes de nuevos productos y servicios los cuales yo puedo ofrecer. Porque de hecho, frente a los términos de la estrategia, y más que todo si me quiero internacionalizar, me toca estar haciendo un análisis de lo externo, que ya lo vamos a ver, para mirar cómo genero un acto que sea un valor agregado o una línea de innovación que sea viable para que yo sea atractivo. Entonces, ¿eso qué significa? Que además yo tengo que estar constantemente viendo cómo genero nuevos productos y nuevos servicios porque la gente quiere siempre algo nuevo, la gente quiere innovar. Entonces, ya sea un proceso, ya sea una acción, ya sea un producto, debo estar en esa búsqueda. Los costos de desarrollo de nuevos productos y servicios, porque estos procesos de innovación me generan unos costos. Entonces yo debo tener siempre el manejo del margen necesario para que todo se me retorne, para que yo tenga esa posibilidad de retorno y desde ahí generar las acciones que me sean viables. Los porcentajes de venta de nuevos productos y servicios. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si existe un ROI en un momento determinado, ese retorno, o si realmente me toca cambiar de línea, cambiar de estrategia. Ahora, desde los procesos operativos, ese margen en un momento determinado que puedo tener de productos defectuosos. Toca mirar frente a los términos de los procesos operativos si se está fallando en alguna de las acciones determinantes para llegar al cliente, ¿cierto? La devolución de los productos en un momento determinado porque hubo un defecto, ¿cierto? Si es un servicio, las quejas que pueden existir, porque siempre pueden existir. Pero entonces, ¿cómo estoy generando la acción de que sea la misma queja repetida para desde ahí tomar una decisión? La devolución de los productos defectuosos, como ya lo dije, los tiempos de fabricación, porque eso es básico para saber también, el tiempo implica un coste para los que, digamos, no estamos manejando, los que no sabemos de la parte de administración. El tiempo de fabricación de algo también lo debo sumar como un coste, porque finalmente ese tiempo es el que me permite a mí generar la acción de posibilidad de sacarlo al mercado. No, si no, me quedo estancado. Y el aprovechamiento de todos los activos que yo tenga en la organización. Y frente a los términos de los procesos postventa, pues es el tiempo de respuesta que yo tengo con un cliente, el costo de las reparaciones en un momento determinado si viene algo defectuoso, o el cumplimiento de las garantías. Eso es lo que yo voy a buscar dependiendo del tipo de producto, de acción que yo tenga a nivel interno, si quiero desarrollarlo. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un negocio que sea de alimentos, son los tiempos de entrada y salida. Fíjense ahorita lo que está pasando en Estados Unidos. Ese golpe económico que está sufriendo desde el día sábado, domingo y hoy lunes, ha sido un caos en Estados Unidos por todo el trancón, ese embudo que existe en este momento para la entrada de los productos de otras partes del mundo por medio marítimo. Ustedes creo que, no sé si han visto las noticias internacionales, eso ha sido gravísimo. O sea, está pasando que la gente por naturaleza está pidiendo en este momento mucho más de manera virtual, por ejemplo, pero muchísimo más. ¿Y qué es lo que pasa? Que están llegando mayor cantidad de barcos, pero el sistema, parece increíble para un país de primer mundo como Estados Unidos, al igual que pasa en China, país de primer mundo, los unos por la salida, los otros por la entrada de productos están en este momento absolutamente en un trancón de productos. Esto no es una noticia que esté pasando solamente en Inglaterra por el Brexit, en donde para ellos es aún más grave, porque súmele que no calcularon la coyuntura y con el Brexit se les agrandó el chico a un nivel inmensamente grande, ¿vale? Claro, la escasez de contenedores es uno de los grandes temas, pero es que de hecho no es que estén escasos, están estancados. ¿Por qué? Porque pues están en lugares donde realmente, digamos, no se pueden mover porque no existen los modelos de transporte. O sea, hablemos todos los que están en Europa en este momento estancados. España, Francia, tienen más, como es que la otra vez estaba viendo yo, eran 278,000 contenedores estancados, porque no hay quien los transporte hasta los barcos. Mientras tanto, en el caso de China, tienen escasez para exportar estos contenedores y Estados Unidos el problema
es que no tenían, digámoslo así, el arreglo interno frente a los temas de la logística en los camiones para poder estar generando las acciones de rotación de estos mercados. ¿Qué está sucediendo? Que en este momento, si ustedes se fijan bien, frente al término del cumplimiento, frente al término de las garantías, eso va a ser un golpe bajo, va a ser terrible. Esas son las perspectivas que tenemos que mirar los procesos internos. El sistema va a terminar cambiando, o no sé si es que esto sea también parte de alguna estrategia para ese cambio. Ustedes saben que nada es gratis, ¿no? Y se quiere automatizar los sistemas de logística, pero eso sería algo, digámoslo así, desastroso desde el punto de vista de la mano de obra que quedaría cesante. Toca mirar qué tipo de estrategia se tiene, o sea, porque yo lo digo desde esa perspectiva, porque desde el año 2010 yo ya había escuchado de unas empresas que hacen parte, digamos, hay unos socios demasiado grandes, entre ellos hay unos, ¿cómo se llama? Estos señores de los petróleos, más unas empresas de logística que son inmensamente grandes, pero que se basan en la automatización, y unos queridos amigos multimillonarios de otras regiones, que, digamos, siempre han querido que se automatice, que se robotice los sistemas de transporte de mercancía. Vaya uno a saber si esa es una estrategia, porque fue, o sea, el impacto del COVID era lo contrario, supuestamente tenía que bajar el sistema logístico, y lo que hizo fue que aumentó a un nivel muy amplio, pero también se crearon unos embudos que antes no existían. Entonces, pues toca mirar, son temas que realmente yo no manejo muy a profundidad, sino que mi mejor amigo, él sí es experto en logística mundial, y el tipo me está diciendo que está hecho una locura el tema, de que eso está a punto de llegar acá el problema también, ¿sí? No tanto para la exportación, sino para la importación, sino que es que, como él dice, Colombia es, digamos que, ni manda mucho y tampoco es que reciba mucho comparado a otros países. Entonces, por eso el golpe no ha sido tan fuerte, pero que en algún momento se va a ver, sí se va a ver. Ahora, bien, si ya tenemos nosotros esta perspectiva en todos los procesos de la organización, tenemos que mirar es cómo cojo ese equipo de personas que tengo, ¿vale? Y tengo que decirles, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué momento lo vamos a hacer? Porque si yo pienso en internacionalizar, tengo que tomar a la gente que tengo y desde ahí relacionarla frente a los términos de ese aprendizaje y de ese conocimiento. Y entonces desde ahí tengo que empezar a mirar y es qué podemos hacer para aprender y mejorar la organización, ¿cierto? Entonces, claro, en este término, de este rubro, la empresa debe poner una atención muy especial para que tenga unos resultados que sean viables. Ya no, como lo diría el autor, a largo plazo, porque no, ya no estaría yo de acuerdo, porque en este momento estamos cambiando bajo la coyuntura y tenemos que mirar cómo obtener resultados es a mediano y de hecho a corto plazo en estos términos y en estos temas. Y son ese capital humano, ¿cierto? Que se refiere a ese conocimiento necesario que deba tener mi equipo de trabajo, así como la capacidad de aprender. O sea, damas y caballeros, cada vez más necesitamos tener una capacidad mayor de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cada vez los estándares están cambiando frente a todos los temas. O sea, usted lo puede ver en la educación, usted lo puede ver en los temas de alimentos, usted lo puede ver en todos los temas. Cada vez, digamos que está cambiando el contexto, ¿no? Cada vez los estándares están pidiendo más. Ay, de verdad, don Sergio, aquí en Colombia ellos subieron el 300%. Mire, ahí yo no lo sabía, yo lo sabía a nivel internacional que llegó a 3200%, que estaban en unos países ya enloquecidos con el tema del container, pero si aquí llevamos el 300, qué dolor de cabeza, don Sergio, qué dolor de cabeza. Ok, retomo, frente a los términos del capital humano, digamos que ese tema que se tiene en el trabajo de equipo es cómo le enseño, cómo aprende y cómo se adapta frente a los términos de los retos en el ámbito laboral, porque cada vez en este momento, teniendo la coyuntura COVID, están en una retoma bien impresionante. En el sistema y la infraestructura, digamos que es todo el tema del apoyo tecnológico, el tema de la información, el tema de los recursos que la empresa tiene que brindarle a ese talento humano, a ese recurso humano, para llevar a cabo sus actividades de manera más efectiva. Teniendo en consideración lo que nosotros habíamos hablado hace unas clases, digamos, con la neorelocalización, que qué es lo que está generando, un impacto donde tenemos que empezar a traer tecnología para poder generar las acciones que, por ejemplo, bajo esta coyuntura que estamos hablando y que me está corrigiendo y que me parece muy bien, tenemos que replantear de nuevo las acciones de la internacionalización, pero ya teniendo en consideración tener un margen de proveedores internos, o sea, empezar a desarrollar y ayudar a desarrollar
desde pymes, acciones de desarrollo conjunto para mejorar desde ahí nuestras posibilidades de exportación frente a algunos productos en donde necesitamos productos base para poderlos internacionalizar. O sea, que si algo necesito yo y solo se consigue afuera, buscar la manera de que también lo tengamos adentro para que yo complete el diseño de mi producto y poderlo enviar. Además, ojo con esto, que eso es lo que va a suceder con nuestros productos, que nosotros estamos muy acostumbrados a enviar siempre todo lo básico. Ya los países están buscando productos alternos o mecanismos alternos para no necesitar de toda esta infraestructura logística, que cada vez va a ser más conflictiva. Ahora, el clima organizacional, pues ustedes lo saben, es un factor que tiene una gran relevancia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la medición que nos indique cómo se siente la gente que trabaja con nosotros, ¿cierto? Identificar sus valores, identificar la percepción que tiene acerca de las oportunidades del cambio. Cuando estamos hablando de modelos de internacionalización, por ejemplo, cómo las personas lo adoptan. ¿Por qué? Porque es que cambia completamente su lenguaje y también su acción. Además, porque se necesita en un momento determinado del modelo de crecimiento. Entonces, esto genera repercusiones a nivel de productividad y a nivel de rotación de personal, por ejemplo. Entonces, eso puede ser muy complejo. Entonces, digamos que la mayoría de los modelos de gestión consideran en este momento el talento humano como un activo imprescindible para el éxito de una organización y para medir su desempeño. Una organización entre mejor posicionada, pues la idea es que aun cuando esté automatizada, más gente tenga, ¿no? ¿Por qué? Porque esto hace parte importante para poder tener los indicadores y alcanzar los objetivos estratégicos para el desarrollo del crecimiento de las personas en la empresa. Y asimismo, digamos, una perspectiva muy importante para tener los aspectos, digamos, tecnológicos, mirar los colaboradores, mirar la estructura organizacional, la competencia que tenga esa clave, esas personas que hacen parte del equipo que tengamos, ¿no? O sea, esa brecha entre lo actual y lo requerido para el desarrollo de sus acciones laborales, ¿no? La retención, que la habíamos hablado el día de ayer, con, digamos, el modelo de poderles no solo pagar una retribución económica, sino también emocional. Esos requerimientos tecnológicos desarrollados en el desempeño para las personas, los programas de desarrollo y aprendizaje, como tal, la satisfacción personal de lo que hemos hablado. Entonces, desde ahí, si yo ya tengo estos márgenes, estas acciones, o sea, estas perspectivas y estos indicadores, ¿qué es lo que yo tengo que empezar a mirar? Ya mido cómo estoy yo a nivel local para abrirme, pero ya tengo que ir pensando cómo me internacionalizo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Cuál es nuestro negocio? X. ¿Y cuál debería ser? O sea, en este momento, esas preguntas definen la estrategia de nuestra organización y esta debe incluir las oportunidades del mercado internacional. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser ese manejo a nivel internacional? ¿Cuál podría ser ese negocio en el mercado, por ejemplo, global o en este momento en el término de la posglobalización, ¿no? Entonces, cuando se habla de desarrollo de un negocio a nivel internacional, nos referimos bien al reto de implementar un programa de internacionalización en donde las estrategias de crecimiento, donde ya tenga presencia, digamos, a nivel local, o si tienen ya a nivel internacional, se desarrollen, o un plan de implantación de algunos mercados internacionales en donde ya se vaya consolidando la acción. Entonces, de ahí tenemos que mirar cuáles son esos drivers. ¿Qué son los drivers? Son los motores para llegar a un éxito en los diferentes escenarios a nivel internacional. Ya los vamos a ver, ¿vale? Y digamos que a partir de la experiencia y el aprendizaje práctico con esos clientes, tenemos que ir mirando cómo estos motores, estos drivers, estos motores de impulso, nos van generando la posibilidad de desarrollo en nuestras empresas. Porque es que usted me dice, ay, pero profe, yo tengo un negocito, pero es que, ojo, si usted tiene una perspectiva de que su negocito se quedó un negocito, pues no, hombre, no demande más, no haga más, pues vaya y siga con su negocito y no se rompa la cabeza. Pero si usted dice, oiga, tengo un negocio el cual quiero desarrollar y en algún momento determinado empezar a entablar una acción donde yo pueda llevarle lo que sea a otras personas, porque estoy buscando modelos de necesidad. Ah, ok. No sabía que le iban a llamar. ¿Era el público? Creo que don Sergio estaba comiendo. Vale, entonces, si nos fijamos desde ahí, tenemos que mirar esos drivers que ya, digamos, vamos a mirar uno por uno. El driver 1 se llama, digamos,
taking off, ¿sí? O despegue en internacional. Y el segundo lo llamamos deconstruir, que es una propuesta de valor. El DRY 3, que lo llamamos una estrategia de ventas y marketing, o sea, el crossline, que significan los dos, offline, ¿sí? Y online. Y el DRY 4, que lo llamamos creación de equipos de talento o cross natural. ¿Vale? Entonces, vamos con el primero, básicamente. Este taking off, digamos, es hacer internacional. ¿Qué tiene que ver? Digamos que son los elementos que son muy importantes en la fórmula del éxito para que nosotros nos podamos expandir ya sea este año o el próximo año en cualquier negocio. Es ese compromiso que usted o la dirección de su organización tienen como modelo de negocio competitivo, o sea, tener un equipo con una experiencia técnica y competencias que tengan el conocimiento a nivel internacional, ¿vale? Y un presupuesto internacional diferenciado al local, porque eso es otro tema importante. O sea, si yo ya tengo un modelo mental frente a los términos de mi negocio con un sistema económico local, yo tengo que saber cuál es el tema de los costes, de los gastos, frente a los términos de ese negocio en otro lado para saber en qué momento tengo un retorno, ¿vale? Ahí el resultado es, por ejemplo, empezar a tener una agenda internacional más completa. Lo que se llamaría un network por viajes, o sea, son los que van a empezar a viajar a mercados internacionales para mirar posibles fórmulas y hacer negocios internacionales, especialmente, digamos, en mercados complejos o nuevos para su organización, ¿vale? El segundo punto es ese deconstruir. ¿Qué implica esa deconstrucción? Consiste en tener la capacidad técnica y creativa para uno saber medir hasta dónde llegó el punto de arriesgarme frente al término de llegar a sus mercados. O sea, hasta dónde puedo también tener una propuesta de valor a ese cliente, que es totalmente diferente al que yo tengo acá. Entonces, debo tratar de descargar la oferta que tenga mi organización en el mercado internacional, pero ojo, pero tengo que hacer un análisis primo también de ese mercado nacional origen, o sea, cómo estoy yo para reconstruirle los mercados internacionales o mercados destino. ¿En función de qué? Pues de mirar cómo potencio clientes. Y por supuesto, cada cliente en cada país tiene su particularidad, su forma de pensar, ¿vale? Su competencia, sus canales de venta. O sea, es donde tenemos que mirar que una empresa tiene que generar retorno, pero para ello tengo que mirar cómo genero las acciones para crear un pensamiento frente a los términos de la cultura que se tenga allá. Entonces necesitamos hacer un diseño frente a los términos de, por ejemplo, de marketing internacional, para identificar esos otros climas que se necesitan conocer, para mirar esos ambientes y desde ahí generar, por ejemplo, un catálogo de productos que sean de origen, pero que sean atractivos en estos nuevos modelos mentales y nuevos modelos, ejemplo, idiomáticos o de visión, ¿vale? Y adaptarlo a esas latitudes o altitudes, depende como ustedes lo quieran ver. Sí, perfecto, ese branding mundial, lo que digamos, hay otra clase que yo aquí dicto que son marketing, tics para el marketing, y ahí es donde miramos ese branding, que básicamente, ¿qué es el branding? Para los que no es común, ese término de enamorar al cliente, de mantener el cliente, de apropiar al cliente frente al término de la marca, ¿vale? Pero ese sería como ese drive segundo desde el punto de vista de la gerencia. Ahora, ya nos vamos al tercer drive, para don Sergio, y es ese tema de hacer ese análisis de ventas o de marketing cross-line. ¿Qué significa el cross-line? Que es básicamente esa división entre el offline y el online. Entonces, aquí, digamos, contestamos la cuestión de cómo internacionalizarse y ser parte de la economía digital global, para verlo de esa manera. Si ya estamos en la red, por ejemplo, del negocio multicanal, o sea, offline, online, las empresas que aprovechan este motor para el negocio internacional son empresas que, digamos, venden y hacen marca a través de canales online y offline, o tienen presencia activa en redes sociales globales, ¿no? Y que saben que, digamos, que el consumidor o el comprador internacional tiene ya unas necesidades,
¿sí? Sea bien de consumo o industriales, que conducen a una conducta de compra, ¿sí? O sea, por ejemplo, pues, digamos que no, este no es la materia, pero en la que yo tengo los martes yo les hablo del buyer persona, en donde se crea, digamos, ya ese tipo de cliente específico y todo lo que es su acción para llegar a generar la compra, hacer ese clic en donde yo compro. Es un ejemplo, ¿vale? Entonces, claro, yo puedo vender online en un marketplace internacional, pero si yo no sé por qué, estoy fregado en un momento determinado. ¿Por qué? Porque la idea es saber el por qué, conociendo al cliente, para de esa manera no solamente vender por internet, sino realmente saberle llegar a ese cliente internacional. ¿Vale? Ahora, ¿por qué? Porque es que esto requiere unos esfuerzos importantes, dado que en un momento determinado no es tan, digamos, el offline, digamos que tiene un modelo para esos clientes que nacieron, digamos, mi generación previo a la red y a la mentalidad red total. Pero, por ejemplo, con los chicos de ahora, que tienen ya un terreno muy amplio frente a los términos del conocimiento de cómo comprar a nivel internacional, porque son clientes nacidos online, pues desde ahí nos toca mirar unos modelos diferentes, cómo llegarle y cómo generar esas acciones de apropiación. Ahora bien, teniendo en consideración esto, tenemos que tener un equipo, ¿sí? Que realmente tenga ese talento, esos equipos cross-cultural. ¿Qué significa? Equipos preparados y motivados para trabajar en la realidad cultural de los mercados internacionales. O sea, hablamos del equipo como clave para tener un éxito a nivel internacional. Este drive se trata de formar equipos con talento cross-cultural, es decir, con la capacidad de comunicarse, trabajar y hacer negocios con empresas profesionales y de otras culturas. Entonces, para ello, digamos, es aconsejable incorporar a la organización colaboradores que sean culturalmente cercanos al mercado que yo quiero. Y no es solo una cuestión por temas de idioma, sino también porque pues, ellos han vivido, viven su cultura y tienen un mercado objetivo. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a generar el conocimiento frente a donde voy a llegar. ¿Mm? Ah, bueno, por supuesto, también buscando divisas uniformes para establecer relaciones económicas unificadas, por supuesto, pero como le digo, frente a los términos del cross culturales, digamos que tener personas de esos sectores o de esos países que nos ayuden a nosotros a hacer un análisis también cómo piensan desde su acto productivo dentro de mi organización, ¿sí? Ahora bien, desde ahí, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que mirar y hacer una acción de análisis prospectivo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Se acuerda que habíamos hablado de la prospectiva en la clase 3, 4? Que era mirar los escenarios para poder generar desde ahí las posibilidades de enmarcarlo. Aquí vamos a hablar en un lenguaje totalmente internacional. Hay unas fases, voy a tratar de hablar de manera muy general, pero porque ya habíamos hablado en una clase sobre la idea de prospectar. Frente a los términos, ahí apareció lo de la neorelocalización, de hecho. Entonces, esta primera fase, previa o pre-prospectiva, ¿qué significa? Que es parte de la decisión de abordar el análisis y que nos va a dar es un hecho, digámoslo así, de gran relevancia además, porque nos va a dar una claridad de las prioridades y los objetivos, porque de no ser así, el desconocimiento puede llegar a afectar directamente la configuración de cualquier análisis que yo tenga para poder ver hacia los posibles escenarios, o sea, hacia sus análisis prospectivos. Entonces, en esta fase, los objetivos deben estar ahí. Tengo que mirar con claridad qué objetivos son los que yo quiero. Y a su vez determinar la delimitación y acotación de las áreas temáticas que yo desee, del espacio temporal y de los recursos que yo necesito. O sea, si se va a realizar un tratamiento conjunto de tipo global o especializado, que significa áreas de conocimiento o sectores específicos. Entonces, desde ahí que la creación de un panel de expertos para aportar su conocimiento es viable en esta actividad, en este momento. Entonces, ahí la composición de ese panel no debe contar más de 10 personas, ¿sí? Con el objetivo de buscar un equilibrio entre ellos y a partir de sus orígenes profesionales, digamos, y de formación de sexo, edad, origen geográfico, podemos generar metodologías que nos ayuden a utilizar las acciones viables para escoger la función de los objetivos que yo quiero en esa posible internacionalización
de mi sector, de ese sector que yo tengo, o sea, de mi empresa, de mi negocio, ¿vale? Ahora, cuando llegamos a esto, vamos a la fase intermedia. Que en esta fase, ahí la dirección se dedica a realizar los estudios de la prospectiva propiamente dicho. O sea, no son en este caso tan importantes las técnicas de discusión ni habilidades estadísticas como la solidez de las hipótesis que alimentan el proceso, sino la inversión en tiempo y esfuerzo en esta fase. ¿Por qué? Porque la idea es como rentabilizar el tema. Entonces, es cuando uno empieza a mirar qué métodos voy a utilizar, qué técnicas voy a utilizar y qué herramientas voy a utilizar para ese análisis prospectivo, ¿no? Porque es que pues, hay varios temas, hay varias formas. Yo manejo, por ejemplo, el MICMAC, que es un programa francés, cuando me contratan, y el MACTOR. Entonces yo sencillamente miro, cuadro y desde ahí genero posibilidades. Desde que yo estaba estudiando en mi maestría, digamos, me criaron con ese programa, he ido evolucionando con él y es muy interesante para mirar los posibles escenarios. De hecho, yo hice una especialización en MICMAC hace ya mucho tiempo, en donde podemos analizar cómo generamos las acciones desde los posibles actos que generan una acción-reacción para poder determinar de ahí canales de acción para que yo pueda tomar decisiones, ¿cierto? Frente a los temas de si me voy con un producto, si veo los escenarios políticos, los escenarios sociales, los escenarios económicos, y desde ahí miro los posibles escenarios, los conecto, digo, ok, si es viable o no es viable. Ya empiezo a tomar decisiones como gerente. Entonces, desde ahí ya empieza la fase prospectiva, que es esa relación con la exploración de los resultados, la elaboración de las posibles recomendaciones y la difusión de la información. ¿Por qué? Porque el objetivo es desde ahí tener una idea de los resultados para empezar a hacer un análisis real y tomar acciones reales en los diferentes sectores, ¿no? O sea, por ejemplo, si quiero internacionalizar, tengo que mirar políticas internas, políticas externas, como les acabo de decir, y todos los entornos. Y desde ahí, pues llegar a las acciones y reflexiones para pasar a la acción, ¿vale? Claro, un ejercicio de prospectiva, cuando yo tengo un negocio, cuando yo tengo mi empresa, ustedes dicen, profe, eso debe ser de un par de días, de un par de semanas. Miren, las organizaciones más grandes, las empresas más grandes, realmente son las que más hacen este ejercicio, porque ellos saben que si van a irse a un país deben tener todo muy claro para no perder. Y el tiempo digamos, frente a este término que es muy complejo, pues yo digo a la gente, vayan pensando siempre a futuro, van haciendo ese ejercicio a futuro. ¿Por qué? Porque este ejercicio puede durar entre 6 meses y 2 años, para poder tener muy claro lo que yo quiero y cómo lo quiero, para generar desde ahí las acciones de rotación que necesito para llegar a entender cómo logro entregar, digamos, internarme en estos mercados, ¿vale? Entonces, desde ahí tengo que mirar, en primer lugar, si ya tengo unas acciones y unos modelos posibles para internacionalizarme, es qué es lo que yo tengo a nivel local. Entonces, desde aquí vamos a mirar un poquitico aporte, pero no profundo, sino vamos a mirar el que, digamos, el que nos aportó, porque realmente aportó muchísimo desde su diamante, para mirar cómo estamos a nivel local, qué ventajas tenemos para empezar desde ahí a generar unas acciones de desarrollo. Entonces, digamos que el diamante de Porter es un modelo que aplica el por qué se alcanza el éxito en un sitio, por ejemplo, en una nación, en un sector de la industria, o en un espacio particular a nivel organizacional. Entonces, ahí él hace un análisis de los atributos genéricos, de las variables relacionadas, o sea, los factores que causan y las acciones que causan que yo pueda desarrollarme. Y desde ahí se considera, digamos, la contribución que se hace para generar las ventajas competitivas. ¿Por qué me sirve esto? Porque es que si yo hago ese análisis, tengo muy claro mis ventajas competitivas a nivel local, puedo mirar si mi modelo sirve a nivel internacional, ¿vale? Entonces, claro, yo hago una breve descripción de cada uno de los atributos y desde ahí genero esas variables para un modelo en donde pueda entender mejor las aportaciones que yo tengo en torno a la competitividad en donde estoy, o sea, en mi nación o en mi sector industrial, ¿vale? Entonces, esos llamados, digamos, atributos genéricos representan el marco contextual en el que, digamos, se desenvuelven los sectores industriales o determinado en un país o una empresa en particular, en las cuales determino las ventajas que tengo y qué posibilidades tengo de alcanzar momentos mejores determinados para llegar al éxito en mi organización. Entonces, desde ahí miramos
que hay una estrategia, una estructura y una rivalidad dentro de la organización. Entonces, de ahí que tengo que mirar unas condiciones de los factores que están determinadas en la posición que concierne, por ejemplo, a la mano de obra, a la infraestructura, a la ventaja competitiva más significativa, al modelo de sustentabilidad que tenga la organización, ¿vale? Y que son factores necesarios para competir, ¿vale? Digamos que ahí frente a los sectores, mirar hasta dónde yo tengo esas condiciones de demanda. ¿Qué son esas condiciones de demanda? Son las que se refieren concretamente a la naturaleza de la demanda interna de los productos o servicios que mi sector produce. O sea, para Porter, los países logran ventajas competitivas en los sectores o segmentos donde la demanda interna brinda a la empresa local un conocimiento de las necesidades del comprador mejor que las que pueden tener sus rivales extranjeros. Entonces, fíjese, si yo tengo eso en mi espacio local, yo tengo que mirar ese modelo si está ya en otro país, para ver si yo puedo competir o si ellos tienen ese modelo en donde ya tienen todo copado, a ver con qué ventajas llego yo, o si de una vez ellos tienen mayores ventajas para no ponerme a invertir donde puedo perder, ¿vale? Entonces vamos con las condiciones de los factores, vamos con las condiciones de la demanda. Ahora vamos con los sectores afines y de apoyo. ¿Qué son? Básicamente está determinado por las acciones que se refieren de manera directa o la presencia o ausencia de proveedores y de sectores afines, digamos, cuya interacción influye para el sector, para que yo logre, digamos, tener la posibilidad de generar lo necesario para ser internacionalmente competitivo. O sea, digamos que estamos hablando de los términos del clúster, ¿se acuerdan? Todo lo que tiene que ver con el diseño y realización para las acciones de la empresa, con estos clústeres de empresa que, digamos, nos ayudan a definir una concentración o instituciones que están interconectadas en las actividades económicas a desarrollar cerca geográficamente. ¿Por qué? Porque desde ahí yo miro si tengo la relación cooperativa de los diferentes sectores que yo necesito de manera horizontal para poder empezar a exportar. O sea, si tengo los proveedores y la infraestructura general y todo lo necesario. ¿Sí? Las alianzas estratégicas, por ejemplo, con cualquier actor que me ayude a exportar para que sea viable la exportación y no que se me vaya a frenar en cualquier momento. Por ejemplo, grandes problemas que tuvimos durante los paros. ¿Por qué? Porque entonces las empresas las cuales se abastecían de diferente modo a nivel interno, al tener, en este caso, tantas carreteras paradas, tantas ciudades en caos, tuvieron que parar su producción. Y, por ejemplo, ustedes saben que perdimos muy buenos aliados económicos con países cercanos, como era Ecuador, como lo era Perú, en ciertos productos que ellos tuvieron que hacer, buscar en ese momento proveedores en otros lugares y lo encontraron ¿en dónde? En Brasil. Y ahí nos quitaron a nosotros mercado. ¿Por qué? Porque ya ellos dicen, mire, chévere Colombia, chévere el modelo, digamos, a nivel de, digamos, de la logística, pero digamos no son tan diferentes los costos, pero sí nos generan a nosotros mayor seguridad frente a los términos internos sociales. Uno queda como, ok, ¿y ahora qué? ¿Vale? Ahí todo eso es lo que nosotros tenemos que medir. En un momento determinado, si donde llego tienen esos problemas, o si yo voy a necesitar de ellos, y si ellos me prestan esa infraestructura en un momento determinado, o sea, estoy hablando de los aliados estratégicos, para que me provean lo que necesito si necesito realizar allá el producto, o si me toca a mí llevarlo todo, me genera el margen económico para que yo tenga un retorno viable, ¿vale? Ahora, las estrategias, estructura y rivalidades de las empresas, o sea, ¿qué implica esto? Esto corresponde a las condiciones vigentes en el país respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las empresas de un sector, así como la naturaleza de la rivalidad que existen entre ellos. Cuando la rivalidad interna entre la industria es intensa, esta se ve obligada a competir de una forma más agresiva e innovadora, adoptando, digamos, en consecuencia una actitud global. Por ello, cuando se da una mayor rivalidad, las empresas tienden a expandirse a otros mercados con mayor prontitud que aquellos países donde esta situación no existe. Entonces, por eso es cuando uno habla que, digamos, este modelo, digamos, nos muestra un sistema cuyos elementos son mutuamente, digamos, autorreforzantes, ¿no? Donde el efecto es un determinante y depende
del estado de todos los otros para ver las ventajas que todos nos dé y, digamos, no es condición, sino que, o sea, no es una condición exacta para la ventaja competitiva de un sector, sino que necesitamos ver la necesidad de cómo se interactúa en virtud de producir beneficios que sean difíciles de anular o emular por parte de los rivales, ¿sí? En un momento determinado. Ahora, si nosotros vamos a generar esa rivalidad a nivel externo, nos toca hacer un análisis que estos que nos van a ver a nosotros como rivales foráneos, nos van a estar midiendo, ¿para qué? Para tratar de cerrarnos las posibilidades de poder generar las acciones de desarrollo de nuestro producto en esos lugares a nivel internacional y entonces vamos a empezar a quedarnos mareaditos, ¿vale? Ahora bien, miremos las variables ambientales, porque hay dos variables que pueden influir de una forma, sí, claro, total, ya lo vamos a ver, don Sergio, no, sí, claro, el saber hacer. Ahora, digamos, vamos a mirar esas variables ambientales que nos ayudan frente a los sistemas competitivos para, digamos, esas acciones y acontecimientos casuales o de acción del gobierno. Entonces, las acciones casuales o acontecimientos casuales es lo que caracteriza la variable que es todo lo que está fuera de control de las empresas y normalmente fuera de control también de los gobiernos de un país. Elementos fortuitos, digamos, nuevos inventos, perfeccionamiento tecnológico básico, acontecimientos políticos externos, cambios de sensibilidad en la demanda a nivel extranjero, ¿sí? O sea, o la acción combinada de estos son factores que producen un impacto que puede alterar y dar nueva forma a la estructura de un sector, brindando una oportunidad de que las empresas, digamos, nación foránea, ocupen puestos en empresas locales. Es un ejemplo. Y las acciones del gobierno, digamos, es un segundo elemento, cuya acción es importante por la competitividad de las empresas pertenecientes a determinados sectores de la acción del gobierno, o sea, las políticas económicas, las decisiones, las acciones de carácter gubernamental que pueden mejorar o deteriorar la ventaja nacional. O sea, ejemplo clarísimo, pues nuestro vecino Venezuela. Digamos que todo esto que hemos visto ahorita está muy ilustrado. Y ahí es donde podemos nosotros mirar también los desequilibrios macroeconómicos que hemos visto, digamos, en la Venezuela actual, ¿no? Que afectan a los diferentes sectores industriales en relación a su capacidad de poder producir y atender la demanda nacional de bienes y servicios. Entonces, si miramos bien, las organizaciones deben estar buscando acciones específicas para desarrollar probabilidades de alcanzar el éxito en sectores o segmentos donde existe ese posible diamante nacional, pero que podamos desde ahí nosotros entrar a mirar cómo generamos acciones que nos ayuden a ser más competitivos a nivel internacional. Y realmente nos toca ir pensando, y eso ya es un tema de valor personal, en que si nosotros como país queremos subir un poquito más el margen de desarrollo, tenemos que empezar a pensar de manera cooperativa a nivel empresarial. No hay de otro y lo que se nos viene encima va a ser muy difícil. Desde el punto de vista de proveernos de diferentes materiales para generar la acción de ser más competitivos, ¿vale? Ahora, ya si tengo yo este análisis, tengo que mirar la red de valor internacional. Entonces vamos a mirarlo primero desde el punto de vista de la cadena global de valor. En una cadena de valor, los eslabones consisten en las distintas tareas de la empresa u organización que debe desarrollar. ¿Para qué? Para lograr obtener y colocar sus mercancías en otro lugar. Entonces, digamos, en esos eslabones de la cadena podemos dirigir acciones para distinguir la obtención de materia prima, lo que vamos a hablar ahorita, y de diseño de productos, ¿vale? Además, se debe realizar un proceso como la fabricación, distribución y otros hasta la llegada del consumidor final. Todo esto es una cadena de valor. Entonces, para los, digamos para los que se hubiesen preguntado eso, o sea, en términos global, se refiere a que las etapas de la cadena de valor no se realizan en un solo territorio. En cambio, se pueden repartir en distintas naciones, pero luego completar el producto final en un solo lugar. Así, por ejemplo, digamos, excúsenme, un ordenador, un computador se fabrica en Alemania, pero el 80% de sus partes es de origen chino.
y algunos de sus programas informáticos necesarios para su funcionamiento pues se crean en Estados Unidos. Entonces, con respecto al término del valor, esto se refiere a que en cada eslabón de la cadena de producción se genera un valor añadido. De este modo, el producto final es más valioso que la suma de sus componentes o insumos. Entonces, cuando existe este valor añadido de un producto, los consumidores están dispuestos a pagar más por el conjunto que por sus partes por separados. Entonces, desde ahí tenemos que mirar ese origen y valor de la cadena de valor. Las cadenas de valor, digamos que surgieron con el intercambio y la apertura comercial entre los distintos países, por lo que tienen una larga historia. No obstante, en un principio eran muy limitadas, pues el costo a nivel de comunicación y de transportes eran muy altos, lo que dificultaba el intercambio y el desarrollo de las relaciones comerciales a nivel internacional. Pero, digámoslo así, con este boom de los 90, ten en consideración que no hemos hablado de la coyuntura actual, pero con el boom de los 90, las cadenas de valor han experimentado un crecimiento muy acelerado tras la apertura, digamos, de China, de India, que son ya unas economías que ya más bien dejaron de ser emergentes a ser ya economías muy fuertes y que ofrecen una mano de obra muy barata. Entonces, el desarrollo de las telecomunicaciones y de la tecnología de información ha impulsado demasiado el crecimiento de estos países. Y bueno, todo porque fue factible reducir la manera de generar los costos de coordinación a nivel mundial. Entonces, las cadenas globales de valor representan la mayor parte del comercio internacional. ¿Sí? O sea, el 78% del comercio mundial consiste en bienes intermedios, de servicios de tecnología, de capital, utilizando una producción de bienes fines que siempre están hechos en otro país. Entonces, desde ahí tenemos que mirar cuáles son, en este caso, esos efectos de las cadenas globales de valor. Sí, por supuesto, más volumen, menor precio. En las cadenas globales de valor se generan varios efectos positivos a la economía mundial, entre los que se encuentran, digamos, que se permite aprovechar las ventajas comparativas entre los distintos países del mundo. O sea, China puede aprovechar su mano de obra relativamente más barata, en tanto un ejemplo en Alemania puede enfocarse en el desarrollo de nuevas tecnologías donde posee la ventaja. ¿Sí? Reducir los movimientos migratorios, que los trabajadores pueden permanecer en un país o en su país mientras trabajan para una empresa extranjera, que son los modelos que vemos. Se aumenta la rentabilidad de los países menos desarrollados. ¿Por qué? Porque las naciones en vías de desarrollo pueden ofrecer mano de obra más barata. Permite reducir los precios, que digamos, al reducir los costos de producción y fomentar la competencia, las cadenas globales de valor permiten que los consumidores accedan a mejores precios. Sin embargo, estas cadenas también pueden tener efectos negativos. O sea, las empresas globales tienen la oportunidad de trasladar sus centros de producción hacia países donde la mano de obra es más barata. Y esto podría, digamos, redundar en un número de puestos de trabajo disponibles en lugares donde originalmente la compañía, digamos, fabricaba sus mercancías, que es el caso de Estados Unidos, que fue lo que le pasó durante todo el término de mediados de los 90, 96, 2001, y que ha generado, digamos, en este caso, en unos conflictos sociales internos en estos países muy fuertes, ¿no? Y, por ejemplo, en otros casos donde realmente toman a los países que están en desarrollo y colocan, digámoslo así, empresas las cuales no manejan los derechos humanos ni los derechos laborales, en donde ha tratado de actuar mucho la OIT. Porque, por ejemplo, países de Centroamérica donde por centavos se les da trabajo a jóvenes de 15 años, ¿no? Como pasaba a mediados del año 2001-2003, en donde se miró, por ejemplo, el tema de Adidas con sus famosos tenis, donde se le estaba pagando 15 centavos de dólar al día a chiquillos de 15, 14 y 16 años trabajando pleno haciendo estos tenis, lo cual le costó muchísimo a Adidas en su imagen en un momento determinado. Ya hoy ellos hacen parte de la UNICEF, dando donativos a la UNICEF para proteger al niño, porque ellos no sabían, bueno, XYZ. Ahora bien, ahí es donde nos toca mirar. Entonces, las cadenas globales demandan una fuerte inversión en tiempo y dinero para la supervisión de todos los procesos, ¿no? Que eso también implica que ese es un punto que puede ser un poquito negativo. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia internacional, tenemos que mirar esas perspectivas y desde ahí mirar esas formas de
entrada en los mercados internacionales. Entonces, una vez la empresa ha seleccionado un mercado o mercados hacia los cuales se quiere dirigir o expandir a nivel internacional, debe pasar por una fase de elección de la manera como quiere entrar. Entonces, la decisión depende del tipo de producto, del tipo de servicio que quiere exportar, de los compromisos financieros que esté dispuesto a asumir la empresa y del nivel de control y coordinación de las operaciones internacionales. Entonces, aquí tenemos que mirar que la forma de entrar a los mercados internacionales depende de unos aspectos fundamentales. Y digamos, este es en qué grado recurrirá la empresa a las exportaciones o de la producción del mercado destino. O sea, en este sentido, las opciones varían desde la exportación de bienes terminados hasta la producción de ciertos, o 100%, miremoslo así, en locales, en lugares locales, donde está ese mercado objetivo. Entonces, digamos, de la exportación o de los componentes para el ensamblaje del país destino. Como por ejemplo, digamos, el país más famoso de nuestra región es México, frente a los términos de ser un maquilador, ¿no? Algo así. Entonces, digamos, México que tiene la idea de ser un maquilador, ¿no? O sea, ellos le pueden llegar montones de temas. Entonces, por ejemplo, piezas de auto, ellos se las arman allá en México, piezas de bicicletas se las arman en México, entonces ya ellos de ahí envían a otros lugares el producto ya armado, el producto terminado. Ahora, ¿en qué medida la empresa asumirá el control de la gestión de las actividades en el mercado destino? ¿Esto qué es? Las opciones en qué sentido son variadas, como aquellas en que no aplican o implican las propiedades como licencias o franquicias. ¿Sí? También aquellas en las que se busca un socio local para facilitar la entrada del nuevo mercado. Los joint venture, que ahorita lo vamos a ver un poquitito. Ahora bien, ¿cuál es el ritmo de expansión y crecimiento del mercado objetivo? Entonces, cuando una empresa es pionera en el mercado, pues tiene que gozar de unas ventajas ahí, o sea, lo que nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan? Con el Océano Azul, derivada de una curva, ¿no? De experiencia y por la creación de costes de transferencia para sus clientes. Entonces, también se va a asumir los riesgos de la adaptación al mercado. ¿Cuál es el monto de la inversión y el compromiso de recursos que usted está dispuesto a asumir como empresa en su estrategia internacional? Entonces, además de los recursos financieros, se consideran los recursos humanos necesarios para llevar a cabo la estrategia internacional. Entonces, básicamente desde ahí vemos las alternativas que podemos tomar en acción para poder entrar en un mercado en el exterior. Entonces, ahí vamos a mirar unos grupos y son la exportación directa. ¿Qué significa esto? La empresa vende directamente desde su mercado doméstico a clientes en el mercado exterior. Son, digamos, desde ahí unas posibilidades que puedo llevar a cabo en la exportación, ¿no? O sea, esa venta directamente, digamos, por medio de mi propio equipo comercial. O el comercio electrónico, que es el que se utiliza mucho para la exportación. La exportación indirecta, que implica la colaboración de algún tipo de intermediario. Digamos, de ahí se revende a detallista o a detallistas o a cliente final. Tal es el caso, digamos, de que son los importadores, los distribuidores, los mayoristas o, digamos, las campañas de trading, ¿no? Y los acuerdos de cooperación, que, digamos, que es lo que buscan, socios que comparten el riesgo y beneficios para ir más allá del margen comercial, de las operaciones, digamos, como los grupos de acuerdo, los piggyback, ¿no? O sea, ¿qué es un piggyback, por si acaso? Es un acuerdo de cooperación entre dos empresas de un mismo país, en virtud del cual una empresa no implantada en el extranjero, generalmente una pyme, por ejemplo, aprovecha la estructura de otra empresa que sí está ya implementada en el mercado objetivo o país objetivo para vender sus productos en el mismo, ¿vale? Son máquinas que bajan la mano de obra, sin embargo, hoy por hoy las empresas buscan cuidar su imagen, prestigio, gracias a los demás. Totalmente. Sí, 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 claro, eso es totalmente cierto, en serio. Pero digamos, aquí ya estoy hablando de, digamos, de cómo entrar a estos países, ¿no? Digamos, ya, no, yo me estaba hablando en el momento que estábamos hablando de México, perdónenme, es que me demoré un poquito en ver. Sí, tiene usted toda la razón, está hablando del tema México. No, aquí estoy hablando, digamos, ya digamos, de qué manera o qué otras alternativas podemos hacer para entrar en el exterior, ¿no? Entonces estaba mirando ahí en este tema de los acuerdos de cooperación, este piggyback, P-I-G-G-I-B-A-C-K, digamos, es ese acuerdo de colaboración entre dos empresas de un mismo país. Y entonces ahí digamos que hay una empresa que tiene, digamos, ya implantado esto,
adentro, puede ser, digamos así, una empresa que ya tenga todo posicionado en este país donde yo quiero llegar, y yo soy una pyme en este caso, entonces aprovecho la estructura de la otra empresa y desde ahí puedo generar, digamos, mercados objetivos para vender mis productos allí mismo, ¿vale? Están los consorcios o las licencias joint venture que ya las vamos a ver. Entonces, la implantación, ¿qué es la implantación? La implantación es básicamente estar presente en el mercado destino para realizar, digamos, in situ, o sea, en el sitio, la actividad comercial. Entonces, es establecer una delegación comercial, una filial comercial o de producción, y aquellas empresas que por primera vez entran en contacto con los mercados internacionales, es frecuente que opten por un sistema de comercialización, digamos, exploratorio, ¿no? Que es de bajo riesgo y poco costoso, en la medida del caso, ¿no? Entonces, ahí mismo las actividades en el exterior darán paso a formar ya acciones más rentables y eficaces. Entonces, el proceso de la internacionalización suele ser gradual o incremental, mírenlo así, porque inicialmente las ventas se realizan pues desde el país de origen, al desarrollarse un patrón se contrata un representante o un importador local, desde ahí se genera una instalación, una filial, para apoyar el marketing de estos productos destino y se va asumiendo un mayor control de las operaciones con las estrategias comerciales. Entonces, la implantación de filiales de producción es el paso siguiente, mediante la inversión directa en fábrica y a través de empresas mixtas. Entonces se va generando ahí ya la contratación de producción a empresas locales y finalmente la empresa puede establecer negocios nuevos en mercados de exportación. O sea, por supuesto, eso es un esquema de proceso de internacionalización, digamos, lo cual no significa que todas las empresas necesariamente deban pasar por todas las etapas, ¿no? Existen empresas que, pues, por cuestiones de alta tecnología nacen a nivel internacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, los diferentes métodos de entrada, pues, apuntan a estar determinados según el control que pueda ejercer usted su distribución, los productos de la marca, la comercialización en el país destino. Y también, pues, están determinados por los recursos, riesgos que asuma su empresa, ¿vale? Entonces, digamos que desde ahí, si nos fijamos bien, podemos ver que también existen, digamos, unos puntos de control sobre los canales de distribución. Ahí podemos ver la venta directa, que digamos ahí es, digamos, una modalidad que da la empresa un suficiente control de las actividades del mercado destino, que se da a través de contar una red comercial propia de apoyo de empleados de una filial comercial o de una sucursal. Entonces, se comparte el control de la gestión comercial con terceros en un momento determinado, no en este caso, no es la venta directa. Cuando se comparte el control de la gestión comercial con terceros, digamos que son las alianzas o joint venture comerciales que generan desde ahí la posibilidad de estos piggybacks, como se los había hablado hace un momento, ¿no? Y la subcontratación de ventas en el exterior, porque bajo la modalidad que pues, es esta, se mantiene una cierta presencia en el mercado destino, pero el control se puede ejercer desde la empresa. O sea, ahí lo que nosotros tratamos de hacer es hacer una venta a través de un importador. Entonces yo manejo un control de hasta donde llega el producto, ahí, pero ahí para adelante, digamos, ese importador es el que maneja todo el sistema de cómo venderlo. Entonces digamos que la elección del método de entrada depende a su vez de los aspectos de carácter fiscal, claro, financiero, y digamos la estrategia que yo busque como empresario. Entonces, digamos que es importante para la organización tener en cuenta cada uno de estos aspectos en el momento de decir cómo entrar, digamos, de manera particular a estos sitios, ¿no? Porque pues ya los vamos a ver aquí como si no se puede porque los gobiernos no permiten o porque no existen unas políticas o porque no tenemos los márgenes de competencia, pues hay otros modelos que nos pueden ayudar. Ya vamos a hablar un poquitico de estos directamente, que yo hablé de ellos, pero vamos a verlos como modelos posibles de otras formas de entradas a nivel internacional. ¿Por qué? Porque pues, si el acceso a los mercados exteriores no es posible a través de la exportación del producto, ¿sí? Como les acabo de decir, por razones políticas, por razones gubernamentales, o sea, el gobierno no quiere, lo cual impide la exportación o restricción cuantitativa. Entonces, pues desde ahí es conveniente que la empresa estudie otros medios alternativos, ¿vale? Cuando las expectativas de crecimiento de los mercados destinos son muy buenas, la relación costo-beneficio en conjunción con la estrategia de la empresa lo permite, pues la inversión directa en el país destino puede ser recomendable. Pero las alternativas, digamos, son variaciones que podemos mirar en un momento determinado para generar posibilidades de entrar a estos países
de tal manera que podamos generar desde ahí posibilidades de entrar productos nuestros. O sea, por ejemplo, las filiales comerciales o productivas. ¿Qué son qué? Es la propiedad directa mediante la creación de una nueva entidad empresarial, ¿sí? Llámese filial comercial o productiva, que es la forma más amplia y comprometida de participación. Dependiendo, digamos, de la legislación del país, ¿sí? De la legislación local, de los recursos y capacidad de la empresa, la propiedad puede ser total o parcial. Entonces, la inversión tiene una correlación positiva en el control de la operación, sí, o sea, de lo que quiere hasta donde quiere la empresa, sobre todo si su fuente, o digamos, si su fuente de ventaja competitiva deriva de su prestigio e imagen de su marca. Ahora, está el joint venture, que digamos, este joint es una asociación creada entre dos o más empresas de distintos países para el desarrollo conjunto de una actividad. O sea, se trata de empresas del mismo sector, aunque realizan actividades complementarias, ¿no? La colaboración entre estas empresas tiene un carácter duradero en aspectos técnicos, productivos, financieros o comerciales. Entonces se forma mediante la construcción de una sociedad mixta, la cual implica el establecimiento de una sociedad jurídicamente independiente con la participación de capital por parte de los miembros. Entonces puede no implicar la aportación de capital de riesgo y fundamentar su utilización en la cooperación industrial y o comercial en general. Las licencias internacionales, que digamos es un acuerdo entre dos empresas de distintos países mediante el cual se cede el derecho a otra empresa extranjera a utilizar una patente de marca, por ejemplo, un diseño de relación de producto, de promoción, de servicio, a cambio de un pago, ¿sí? O lo que se le llama un royalty, ¿no? A la empresa que otorga la licencia se le denomina licenciador y a la que lo recibe, pues el licenciatario. Entonces, las relaciones para esa concesión de licencia respecto a otras alternativas, digamos, es para entrar al mercado, relacionan una barrera de acceso, o sea, como los costes de transporte en un momento determinado, la recuperación de la inversión frente a los términos de la investigación y el desarrollo que se aplican en los departamentos de investigación, ya sea pública o privada, encaminados al desarrollo de nuevos productos o a la mejora de los existentes por medio de una investigación científica, o por carecer en un momento determinado de recursos para utilizar otra vía de entrada, ¿vale? Las franquicias internacionales, bueno, pues ese es el contrato de franquicia que se materializa cuando una empresa o el franquiciador cede a otra, que es el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, un canon de entrada, ¿sí? Ese royalty sobre las ventas o el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinado tipo de producto y o servicio. Entonces, la franquicia es una fórmula de expansión motivada por los cambios en los canales de distribución y hábitos de venta al detalle. Entonces, una vez sea esto eficaz, siempre que se lleve el acto de control, se puede generar la acción de la venta. Los contratos por gestión. Digamos, en algunas empresas se utilizan los contratos de gestión para internacionalizarse, los llamados management contracts. Mediante la empresa gestiona un acto de propiedad de un grupo local o del propio estado, ¿no? O sea, digamos, un hospital, un aeropuerto, una autopista, a cambio de una cantidad fija anual más un porcentaje sobre los beneficios. En este caso, la empresa exporta su servicio, lo que hablaba nuestro compañero, es el know-how. ¿Qué es el know-how? El know-how es un conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son indispensables para conducir un proceso comercial. O sea, el saber. Bueno, y la gestión, ¿no? Entonces, los contratos de gestión son un método de entrada en los mercados internacionales de bajo riesgo. Entonces, no implica una inversión, ya que el activo gestionado es propiedad de un grupo local. Se tiene un grado de control alto y proporciona rendimientos económicos desde el principio. Entonces, ahí está otro. La adquisición de compañías locales. Pues bueno, esta es una forma de entrada de la adquisición de empresas, pues si usted tiene la plática, ¿no? Que implica una inversión directa en el país destino. Entonces, con esta fórmula, digamos, la multinacional adquiere una posición en el mercado, así como un canal de distribución ya establecido. Entonces, es justamente la velocidad de penetración la principal característica de esta estrategia. El aspecto financiero, pues es el punto crítico, toca tener mucha plática. Pero si la empresa pues quiere posicionarse rápidamente en el mercado, la compra de una empresa o marca ya establecida pues es una opción fantástica. Las alianzas internacionales pues es una estrategia de expansión internacional y son esas alianzas de marca también llamadas los co-branding,
los cuales se utilizan para desarrollar marcas globales, para posicionar marcas conocidas en nuevos mercados o marcas desconocidas en nuevos mercados a través de alianzas de empresas que entre de la mano con otra digamos, que sea también notoria en ese espacio, en ese lugar. O sea, hablándolo abiertamente, digamos, y a nivel histórico aquí en Colombia, podríamos hablarlo con Pepsi y Postobón, ¿no? En un momento determinado, digamos, Coca-Cola entró directo, pero Pepsi en su momento y hasta el momento se ha mantenido como aliado estratégico de Postobón en Colombia, de su modelo, ¿vale? Así como, digamos, algunos jugos lo han hecho entrando de la mano con el grupo Coca-Cola en Europa, por ejemplo. Se alían y entonces desde ahí ellos utilizan esas marcas, forman acciones asociadas y estas alianzas pueden realizarse a través de integración física del producto o lanzamiento de una nueva marca arropada por la marca que ya tiene un conocimiento a nivel internacional, o sea, en ese sitio o en esos sitios. Y entonces, pues claro, hay, digamos que no hay un total, de hecho no hay hay un mediano control directo de las empresas, pero también de la inversión. Entonces, la inversión financiera suele ser un poquito menor que la opción de la adquisición. Y también la entrada suele ser más rápida por cada socio de marca, ya que posee un know-how y una infraestructura cada uno en sus mercados totalmente diferentes. Entonces, desde aquí, digamos que podemos hablar es que en qué medida la empresa pretende recurrir a una exportación o a la producción local de mercado destino, o en qué medida pretende una empresa asumir una propiedad y control de actividades de un mercado destino, o cuánta inversión o compromiso o recursos está dispuesto a asumir uno desde su organización para poderse lanzar al ruedo y al exterior. Don Kevin. Profe, una pregunta. Al hacer ese ingreso por medio de una marca conocida, por medio de otra empresa, al asociarse, ¿cuáles son mis pros y cuáles son mis contras? Dependiendo de la capacidad empresarial que tenga, si soy una mediana empresa. Pues, digamos, los pro es, como se dice ahí, el conocimiento que ya tiene la empresa que está ahí a nivel local, ¿cierto? Porque ya tiene un nicho de mercado, ya tiene hasta cierto punto un reconocimiento de marca, ¿sí? Entonces, digamos que ahí nos ayuda muchísimo a jalar nuestro goodwill, ese know-how que tengan ellos. Sin embargo, lo malo, básicamente es el nivel de control que yo tengo, ¿sí? Frente a lo que es mi producto allá en ese destino, frente a la estrategia que se tenga y también, digamos que frente a los modelos económicos, ¿no? Depende del tipo de negociación. No sé si le respondí. Porque es eso, básicamente. Vale, gracias, profe. Bueno, digámoslo ahí, ¿usted en qué producto podría estar pensando? ¿O en qué servicio? Pongámoslo así, en un servicio, aquí, sobre todo en lo que yo hago, lo que es de perforación de hidrocarburos, entrando en un mercado como mercado americano, donde las perforaciones son bastantes, ellos tienen conocimiento mayor, adquisitivo y todo. Mis contras, al entrar por medio de una empresa, en una empresa mediana como nosotros, ¿cuáles serían las pérdidas? Pues básicamente las del control que usted tenga frente a los términos de acción allá, frente a los términos de apropiación que usted tenga en los momentos de llegar a un buen término frente a la perforación que se llegue en esos países. Porque tocaría mirar muy bien hasta dónde los países foráneos tienen la posibilidad de tener, digámoslos en este caso, equilibrios frente a los términos de explotación del hidrocarburo, ¿no? O frente a los términos de las acciones que ustedes tengan. Toca conocer muy bien los aspectos legales, porque acuérdense que estos mercados, por ejemplo, en estos países, ellos son muy celosos. A usted lo dejan buscar donde quiera, pero en el momento en que llega usted a un buen término, ¿cuál es el control que usted puede tener? Yo realmente en ese aspecto no tengo conocimiento, pero tocaría admirar muy bien tener un abogado internacionalista para mirar qué tipos de acciones se tienen, porque acuérdese que, digamos, por ejemplo, los derechos de explotación subsuelo son muy diferentes en cada país, hasta donde tengo el poco conocimiento que tengo, lo muy claro. Pero entonces hasta donde yo se tocaría mirar hasta dónde después
usted logra buen término esa perforación y hasta dónde esa perforación le va a generar a usted problemas. Ahora, segundo, hasta dónde los problemas acción-destino frente a los términos de todos los temas de costes por, ay Dios, se me olvidó, todo este tema medioambiental también le van a generar a usted a un término tiempo unos costos. Acuérdese lo que está pasando en este momento con todas las personas que estaban generando las acciones de perforación y de, ¿cómo es que se llama este tema de que inyectaban agua? Que pues siempre se ha hecho, eso es un secreto a gritos. Escúcheme, usted me puede ayudar con lo que se me fue el término. Que es sacar petróleo por medio de... Señor. Fracking. ¿Cuál? Ah, el fracking. Fracking. Fracking, perfecto. Pero fíjese usted que, por ejemplo, empresas extranjeras en este momento son las que están pagando más. O sea, si usted se fija bien y cuando uno lee un poquito, digamos que los costes internacionales se los están cobrando en estos países más esas empresas extranjeras que hicieron el fracking en estos países. Cuando, que yo sepa, ahí era compartido, porque al fin y al cabo la nación era la que daba el permiso finalmente, ¿no? Entonces, esas son cosas que uno le toca medir viendo los escenarios a futuro, ¿no? No sé si esté bien en este momento, porque realmente frente al término de subsuelo, sinceramente me tocaría sentarme a investigarlo más, porque no tengo el conocimiento. Exactamente, sería más que todo trabajar con las normas del país en el que uno necesita explorar. En cada uno son distintos, la exploración sobre subsuelo y la parte ambiental. Sí, no, es que en ese caso sí yo le diría a usted que se haga un muy buen abogado internacionalista para que vea muy bien los términos del contrato y también mirar usted hasta dónde usted le toca sopesar frente a los términos de las acciones de las acciones, excúsenme por favor la mala frase, de las acciones a nivel jurídico que le puedan recargar a futuro. Eso sería para mí el tema como negativo. Gracias. Ah, ok, mira, ahí don Sergio nos está diciendo, son contratos con regalías y ganancias de explotación y exploración. Ok, o sea, ahí lo que nos toca es mirar muy bien hasta dónde se desarrolla el poder frente a los términos de esas regalías, porque es que vuelvo y le digo, cada país tiene sus acciones. No sé qué haya pasado con todo el tema de la nacionalización, por ejemplo, el petróleo en Venezuela. Las empresas privadas, hasta dónde fueron afectadas. Es que ahí es donde toca mirar muchísimos escenarios, ¿vale? Muchísimos escenarios los cuales generan, en este caso, esa internacionalización, digamos, en los efectos y qué efectos tienen para ustedes, que es que ustedes manejan un tema muy delicado, con todo el tema de los hidrocarburos a nivel mundial. No solo en el tema medioambiental, sino el tema de las ganancias. Es que cuando alguien encuentra algo que da mucha plata, ya todo el mundo se lo quiere quitar. Y en este caso, el que más quiere, pues es el gobierno que esté ahí de turno, ¿no? En un momento determinado quiere ganarle lo máximo posible. Y dependiendo del tipo de gobierno es bien difícil poder uno ver la situación real a futuro. Bueno, digamos en Estados Unidos, la verdad es que ellos son muy equilibrados, pero en un caso, por ejemplo, de Venezuela, o en este momento Colombia, digamos que tenemos tantas posibilidades de cambios radicales, pues digamos que la inestabilidad no genera tanta seguridad. ¿Vale? Bien, perfecto. Me hicieron las preguntas ya terminando, me encanta eso. Voy a dejar de grabar en este momento. Muchísimas gracias.